Oye, Jimé, ¿y cómo sabemos cuántas personas tenemos en línea? Edgar, se controla por o sea, si tú entras, pones la difusión en vivo en Facebook, Ah, ya, ahí ya, arriba ya. de Pivot te sale una cantidad de números, Cantidad pero de números. después también Ya, te sale otra descripción al lado cuánta gente ha descargado el ok. video, porque esto se va a No, quedar como video. Por ejemplo, el último del foro, cada día está ajá, aumentando, cada día está upa. aumentando ¿Cuánto de es más nuestro, gente que mira el nuestro top, video. nuestro récord, digamos? De estos días, ay, mira, no Ajá. me he fijado ahorita, pero sí hemos Como, llegado a 6.000, 7.000, creo. oh, manches. Era que no te pregunte para que no nos dé miedo escénico. No, pero no, no estén de miedo. En el momento nos siguen generalmente 100, Ah, 150, ya, ¿no? ok. Después Voy a van poner, ¿cuánto ya es más nuestro? gente. Ya no me vas a dar el número. No te Vas pongas a dar el número al nervioso. finalizar. Después De sí, estos días, ay, mira, no Ajá, me he fijado ok. no, ahorita, pero tranquilo. Sí hemos ¿Cómo? llegado a 6. Falta Gabriela, Sí, ella iba a ¿qué entrar. pasó Ha con dicho Gabriela? hace un momento que iba a entrar. Ya está. A ver, ahí está. Ya nos falta poco. Sí, estamos a 2 minutos. Buenos días, buenos días, buenos ¿Cómo días, estás? Buen Gaby. día, ¿Qué tal, Gabriel. Gabriela? ¿Cómo Gabriela, estás? buen Buenos día. días. No hemos recibido sus presentaciones. Supongo que ustedes las van a Sí, difundir, porque la ¿no? mía está pesada. No te preocupes, solo pedirles que cualquier comunicación interna de Ya, dudas que tengan, lo hagan a través del WhatsApp, porque todo lo que se diga aquí va a salir al aire. ya está saliendo al aire por si acaso todo. Ya. Pueden empezar, por favor. Muy bien. Muy buenos días. Tengan todos y todas. Bienvenidos al conversatorio sobre la situación de los pueblos indígenas amazónicos del Beni en tiempos de pandemia. Este es el primer conversatorio de un ciclo que hemos denominado Compromiso con la Vida, que vamos a tratar de que sea consecuente cada día jueves. Entonces, en ese sentido, si hay algunos temas que van a quedar en el tintero, vamos a ir abordándolos en el conjunto del ciclo. Para esta oportunidad tenemos la participación de tres personas muy allegadas al movimiento indígena. De hecho, una es parte del movimiento indígena, que son Gabriela Canedo, ¿no? Una socióloga que ha tenido trabajos, digamos, de relevancia sobre la materia de los pueblos indígenas, sobre todo temática del territorio. Fabio Garbari, que también es parte de la REPAM y párroco también en San Ignacio de Mojos, y Ronald Savi, que es dirigente indígena. Uh, Vamos a iniciar este conversatorio con un tema que nos parece que es vital e importante de ser tomado en cuenta. El título del tema es el panorama sociocultural del Beni y la vulnerabilidad en el contexto de pandemia. Mencionar que Gabriela Canedo es socióloga y antropóloga, es docente e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón y también de la Universidad Católica Boliviana. Ha realizado trabajos de campo en Mojos, ¿no? Sobre la reivindicación territorial de los pueblos indígenas, de los que pues, son frutos, digamos, varios de sus trabajos, libros. Eh, Dicho esto, le vamos a dar la bienvenida a
a Gabriela e indicarle que ella tiene máximo unos 20 minutos para esta exposición. Adelante, Gabriela. Muchas gracias por la invitación a CIPCA. Muy contenta de participar en este ciclo de conversatorios que creo que en el contexto de la cuarentena y de la pandemia que estamos viviendo y que ha azotado a los pueblos indígenas es de vital importancia tratarlos. Agradezco entonces a los organizadores la invitación. Se me planteó dar un panorama general cuando se habla del Beni. Hay muchos datos que seguramente algunos van a estar presentes y otros que podrán ir saliendo del conversatorio. Es así que he preparado una presentación que creo que ya la puedo iniciar. Me van a decir, por favor, si se me tiene que habilitar la función de compartir pantalla. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, empezamos. Entonces es el panorama sociocultural del Beni y la vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. Beni forma parte de la región amazónica, de una diversidad y exuberancia increíble. Aquí podemos ver la presencia de, bueno, algunas muestras de la presencia de fauna, flora, una diversidad étnica, cultural que tiene este departamento, riquísimo. Tiene 8 provincias, 19 municipios. Es el segundo departamento más extenso de Bolivia, con una superficie territorial de 213.000 kilómetros cuadrados. La población, de acuerdo al último censo, es de 422.000 habitantes, he sacado la densidad para tener una idea de cuán poblada es este departamento. Es de 1.8 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, es grande el espacio, grande el territorio para una reducida población de gente. He hecho también un ejercicio y alrededor de un 26% de esta población llega a ser indígena. Los pueblos indígenas, el departamento del Beni alberga a 18 pueblos indígenas de los 34 que están en tierras bajas. Entonces podemos ver a los canichanas, si me permiten un momentito, por favor. Están los Eseja, no está reflejado en esta diapositiva todos, pero para que los conozcan, los Eseja, los Chacobo, los Cabineño, están los Pacahuara, los Leco, los Joaquiniani, Tonama, Baure, Cayubaba, Tacana, Movima, More, Chimán, Canichana, Moqueño Ignaciano, Moqueño Trinitario, Yuracaré y Sirionó. Esto implica también que hay una diversidad lingüística, étnico-cultural rica en el Beni. Un sistema de organización, las principales organizaciones que se encuentran dependiente, digamos, a nivel nacional de la CIDOB, es la CIRABO, el Gran Consejo Chimán, se encuentra la CEPEMBE, la CEPIP, aquí no, creo que no está saliendo, pero la CEMIP, la de mujeres, ¿no? Es para tener un contexto de cuántas organizaciones los pueblos indígenas constituyen. Estas son unas imágenes, bueno, yo hice mi trabajo de campo en Mojos, son de Mojos, pero que reflejan la gran riqueza cultural, tanto religiosa. Esta es una muestra de la fiesta del 31 de julio. Eso se puede extender al departamento del Beni, en otras regiones. La economía, a ver, hay principalmente, y esto tiene que ver con una dualidad o la existencia también de grupos
por actividad económica y la actividad ganadera que está en manos principalmente de los llamados ayacarayanas. De parte de los pueblos indígenas hay una producción, digamos, o actividad económica que está abocada a la agropecuaria, artesanía, actividad forestal, caza, pesca y recolección. No voy a ahondar en todo el contexto histórico que ha tocado al Beni, tampoco, bueno, son tantos pueblos, pero sí hay que hacer énfasis respecto a los otros pueblos de tierras bajas, que estos pueblos se caracterizan aún, menguando, digamos, estas actividades, pero aún se caracterizan por dedicarse a la caza, a la pesca y a la recolección, a la actividad forestal. Hay que recordar que estos pueblos eran nómadas y poco a poco a través de las reducciones fueron, bueno, asentándose y desarrollando actividades de agrícolas y pecuarias. Es un departamento productor de arroz, de castaña, turismo y explotación también maderera. Este cuadro refleja los resultados del proceso de saneamiento de tierra. Entonces, es el abordaje de la temática o la importancia hemos visto que es una extensión grande. Aquí yo quiero resaltar, para dar el panorama de qué departamento estamos hablando, de cuál es la situación de la tenencia de la tierra en el Beni. Aquí en el cuadro guindo dice, de cada 100 hectáreas saneadas, 41 han sido para ganaderos y barraqueros, 30 para indígenas, 3 para campesinos interculturales, 20 para áreas protegidas y 15 de tierras fiscales, ¿no? Entonces, para sucintamente hacer un recuento, lo voy a retomar también más adelante, es en el departamento del Beni que en 1990 sale la Marcha por el Territorio y la Dignidad, sale de San Lorenzo de Mojos, justamente por la presencia, porque ya había colmado, digamos, la paciencia de los indígenas, la situación de explotación maderera en especial, ¿no? En 1991 se crean los primeros territorios. El cuadro entonces refleja desde la promulgación, aplicación de la ley INRA de 1996 al 2019, cuáles son la superficie de tierras indígenas demandada, 9.870, tituladas, 18 TCOs han sido, digamos, demandados para 16 pueblos. Aquí se tienen los límites de áreas protegidas y la presencia de comunidades campesinas e interculturales, ¿no? Eso brevemente, y aquí, como bueno, van a disponer de las diapositivas más adelante, también se puede tener, van a tener acceso a ellas. La realidad urbana. He preparado un cuadrito porque puesto que vamos a terminar conversando sobre la pandemia y el azote que ha tenido en el departamento de Beni, hay que entender también cuál ha sido la situación y especialmente de Trinidad para haber explotado, digamos, la cantidad de contagios de la manera que lo ha hecho. La población urbana en el departamento del Beni alcanza el 68%. Y esto nos tiene que llamar la atención porque es mayor al promedio nacional. Quiere decir que hay una alta migración hacia ciudades intermedias, ciudades centrales y especialmente de población indígena. Por lo tanto, en estos núcleos, centros poblacionales urbanos, vamos a ver, he encontrado algunos datos que nos obviamente corroboran una falta de infraestructura a nivel sanitario, a nivel de escolaridad, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que estas ciudades, quienes conocen, por ejemplo, Trinidad, pueden ver que hay el casco, pero los barrios periféricos están habitados principalmente población indígena y es ahí donde el virus ha pegado fuerte, ¿no? Entonces, las condiciones de habitabilidad en ciudades intermedias y Trinidad no son las óptimas.
Por ejemplo, he encontrado datos de la CEPAL que corroboran que el departamento del Beni presenta una cobertura de agua potable del 45%, muy por debajo del promedio nacional, que es 71%. La cobertura de agua potable alcanzó niveles más elevados en los centros urbanos y ciudades intermedias, exceptuando Ribera Alta, dice. Y esta distribución del agua, que es vital para la higiene y otras actividades, puso en evidencia elevados niveles de desigualdad de los 19 municipios del departamento. Solo 5 presentaron coberturas superiores al 72%, ¿no? Entonces, esto va a ser una luz, digamos, nos da ciertos elementos de entendimiento para luego que podamos conversar cómo allá los pueblos indígenas también están enfrentando esta pandemia. Otro de los temas que vale la pena que a nivel del departamento, digamos, bueno, voy a presentar aquí algunas fotos, es el problema maderero, la deforestación. Hemos visto algunas fotos de quienes conocen la exuberancia que tiene este problema de la deforestación, que va también a repercutir en el efecto del niño, ¿no? El cambio climático, el efecto del niño y niña, que justamente es el departamento del Beni uno de los más azotados. Aquí podemos ver, que son fotos de mi trabajo de campo, cómo los traficantes de madera pasaban por las comunidades, incluso sacando la madera de manera cerrada, cuartoneada. Este es un problema que les había comentado que desató la primera marcha por el territorio y la dignidad. Este es otro de los aspectos, que es el talón de Aquiles también del Beni. La proporción de tramos asfaltados representa menos de la tercera parte del promedio nacional, dando cuenta, aquí hay una foto, que el departamento tiene carencias en materia de comunicaciones. Una de las características, por ejemplo, de las comunidades es la lejanía y la dificultad de movilización por falta de caminos adecuados, ¿no? Una zona de inundación, la tierra es gredosa, y obviamente esto también es interesante en retrospectiva, ver cómo los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles tenían todo un sistema muy avanzado de camellones, de cómo enfrentar justamente estas condiciones, ¿no? Estas condiciones de la misma textura, digamos, de la tierra, de las inundaciones, que ya era una condición de esta zona, del Beni. Aquí quiero resaltar, voy a hacer alusión también a los impactos que tuvo los efectos del Niño en el 2007, pero voy a mostrar algunas de las últimas inundaciones. Una en la que se declaró desastre en el departamento del Beni son las inundaciones del 2014, ¿no? Aquí podemos ver algunas fotos. Esto fue repercusión por la construcción efectivamente de las represas Girao y San Antonio, más arriba en el Beni. Sin embargo, tuvo una repercusión directamente en este departamento. Con lo cual hay un elemento más que nos está mostrando un departamento tan rico, pero a la vez tan vulnerable y poco atendido, una constante, digamos, en la historia nacional, el departamento del Beni. Aquí podemos ver cómo la gente salía en canoas, también la actividad ganadera, obviamente, y aquí vemos a las familias, indígenas, etcétera, que son las que en peores condiciones han podido hacer frente a esta problemática, ¿no? También quisiera leer algunos datos. A comienzos del 2007, este es un informe de la CEPAL, el departamento del Beni fue afectado por inundaciones por el desborde del río Mamoré, Siboro, Tijamuchí, Baré, que anegaron los campos ganaderos de las provincias de Cercado, Marbán y Mojos. Las estimaciones preliminares sobre la cuantía del daño por los desastres naturales hasta el mes de marzo del 2007 son notables: 19,000 familias afectadas, 111,000 personas, que corresponden al 25% de la población, 68,000 hectáreas de cultivo anegados,
etcétera, ¿no? 29,000 refugios en 47 albergues, varias escuelas, centros de salud y otra infraestructura afectada. El monto de recursos perdidos se estimaba en 109,000 millones de dólares, de los cuales 54 correspondían a los daños en la carretera. Estos son datos de la prefectura. De otro episodio, igualmente como el del 2014, por el efecto del niño y la niña. Aquí también en este departamento les había dicho que parte la primera y la marcha también del TIGMIS, la octava y la novena, ¿no? Entonces estamos hablando de un departamento en el que la presencia de 18 pueblos indígenas con población pequeña, sin embargo, de una incidencia política en cuanto a las demandas de tierras y demandas indígenas es importante. Aquí entramos cómo están enfrentando los pueblos indígenas el COVID, ¿no? El virus que está azotando, que sabemos que es a nivel mundial, pero sabemos que ha desnudado las desigualdades y uno de los departamentos más azotados es el que también nos los van a compartir quienes, mis colegas que me acompañan en este conversatorio. La explosión del COVID en el Beni, ¿cuál la situación de los pueblos indígenas? Me he podido basar solamente en publicaciones y textos sacados especialmente por Segis, quien está teniendo al tanto, digamos, de por departamento cuál es la situación. Y además, cómo está afectando el virus a cada provincia, a las ciudades centrales y la cercanía que tiene esto a territorios indígenas, ¿no? Entonces aquí podemos ver en Riberalta hay 17 casos, esto es datos actualizados hasta el día de anteayer, ¿no? Riberalta tiene 17, Guayaramerín 115, San Ignacio ya hay la presencia de 6, San Joaquín 2, San Ramón 46, Exaltación 3, San Borja 1, Santa Ana 3, San Andrés 22, y aquí llama la atención el caso de Trinidad con 1,750 casos, ¿no? Aquí yo quisiera conversar luego cuando ya se dé la ronda de preguntas, si esta explosión del COVID, de alguna manera, la lejanía de los territorios indígenas podría ser un elemento más bien de resguardo de ellos al virus. Efectivamente, en Trinidad ha azotado por la concentración de la población, ¿no? Y vamos a ver que en las ciudades intermedias también con este 68% que tiene el departamento del Beni de movilización o de habitabilidad en los centros urbanos, es por eso que, digamos, se concentra más en estos centros o ciudades intermedias y Trinidad. Sin embargo, yo quisiera así discutir si sería una ventaja, entre comillas, el hecho de que las comunidades estén alejadas y puedan tomar medidas de precaución, digamos, para cercar, hacer frente, digamos, para que no entre el virus directamente a las comunidades. Voy a leer algunas noticias que dan algunos datos. El sistema de salud en el Beni colapsa con más de 900 pacientes con coronavirus y 57 fallecidos. Creo que ustedes van a corroborar esto. En mayo, esta es una noticia del 22 de mayo, han sido las peores semanas para el Beni, ¿no? Y aquí hay un elemento que nos debe llamar la atención, también es un análisis del Segis, que dice, la inoperancia estatal es una constante en la mayoría de todos los territorios indígenas del país, y esto está violentando de forma clara lo establecido en una ley, la ley número 450 de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad, donde se establece el principio de favorabilidad, señaló en un informe el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia. Entonces, sabemos que hay una inoperancia general del gobierno en la actualidad, pero esta inoperancia es el doble, digamos, de falta
respecto a pueblos que ya son vulnerables y que están protegidos por determinadas leyes, ¿no? El COVID acecha a 38 territorios indígenas de tierras bajas. Los territorios indígenas son vecinos o contienen a 14 municipios, 8 en Santa Cruz, dice la noticia, 3 en El Beni, 2 en Cochabamba y 1 en Tarija. Ya, y estos son los pueblos que la ley 450 los protege. En los pueblos indígenas yuquis, que por cierto CEGIS también ha sacado el día de ayer, que ya hay 3 casos en el territorio yuqui, y sabemos que por la sensibilidad del virus esto se extiende, entonces es un pueblo indígena realmente altamente vulnerable y en la actualidad, les digo, ayer ha salido esta noticia, corre bastante peligro. Y los yuquis, por ejemplo, junto a los ayoreos, Eseja, Chimán, Yaminagua, Machineri, Araona, Mosetén, Pacahuara, Cabinenu, Chacobo, More, Cayubaba, Marobo, Baures, Canichanas, Chimán, Sirionó, Tapiete, se encuentran resguardados por esta ley de protección que estaría siendo vulnerada al no tener una atención la requerida, ¿no? Bueno, dando este panorama, yo quisiera resaltar algunas conclusiones para la reflexión, para que luego ya se proceda al conversatorio, al diálogo, a poder reflexionar qué es lo que está pasando en el Beni. Un departamento con una riqueza cultural de fauna y flora y una presencia diversa de pueblos indígenas, 18 de los 34 se hallan en el Beni, un departamento en el que las poblaciones indígenas constantemente, y este ha sido una constante en su historia, a lo largo de su historia, han sido avasalladas, he presentado el problema maderero, el de la castaña, hay exploraciones mineras, etcétera, y además la falta de titulación o la problemática y el conflicto que ha tenido la consolidación de sus territorios indígenas los muestra siempre en una situación de desventaja. Sin embargo, muestran también una larga tradición de organización política, ¿no? Es en este departamento donde se gestó la primera marcha y tuvo una participación preponderante en defensa del TIMNIS en las últimas. Hemos mostrado que es un departamento vulnerable climáticamente, y hoy más vulnerable con el COVID, ¿no? En este contexto hay una desatención del Estado e incumplimiento de leyes que protegen a los pueblos indígenas. Por último, un elemento que sí quiero resaltar de la idiosincrasia de estos pueblos indígenas, efectivamente es que tienen una mirada y una cosmovisión diferente de la relación con la naturaleza. Y esto hay que hacer hincapié, porque si la pandemia que estamos viviendo es por el tanto daño que le hemos hecho también a la naturaleza, estos pueblos injustamente van a ser o están siendo azotados por el virus, puesto que son quienes más preservan el entorno y quienes tienen una forma diferente finalmente de atravesar la vida, relacionarse socialmente entre ellos, con los demás y con su entorno natural. Esto es lo que he podido preparar con el ánimo de que después podamos conversar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido un panorama bastante amplio, digamos, ¿no? El que has presentado. Te agradecemos mucho por esa claridad con la que nos has presentado los datos. Y bueno, vamos ahora a conversar con Fabio Garbari. Fabio Garbari nos va a presentar, digamos, un escenario un poco más regional, el TIM y el TIMI, ¿no? La pandemia agudiza un clamor indígena que no se quiere escuchar. Fabio es actualmente, digamos, es un representante de la REPAM, ¿no? Pero también es el párroco del municipio de San Ignacio de Mojos. Él ha tenido la oportunidad de poder visitar cada una de las comunidades indígenas y tiene un conocimiento cabal, digamos, ¿no? De lo que está sucediendo actualmente en estos dos territorios. Por favor, estimado Fabio, ¿podrías empezar a darnos, digamos,
escuchamos, ¿no? Las reflexiones sobre el tema. Muy bien, buenos días con todos. Gracias Edgar, gracias Gabriela por este cuadro que me ayudará también en mi compartir mi experiencia aquí, mi vida aquí. Miren, quería hablar, bueno, como parroquia de San Ignacio de Mojos, de la cual soy párroco, atendemos, además que el pueblo, a los dos grandes territorios del TIMI del TIMI y a dos distritos, distritos municipales de San Lorenzo y de San Francisco de Mojos. Pero quisiera centrarme hoy más que todo en eso del TIMI del TIMI. El TIMI es un territorio muy grande, ahora logró acabar en 28 años de lucha la titulación de su territorio y cuenta con unas 500.000 hectáreas, unas 26 comunidades, casi unos 3.500 habitantes, y el TIMI, unas 50.000 hectáreas que todavía están luchando para su saneamiento, que no ha llegado, que está en camino y que hay que luchar para que siga el camino, y unos 2.500 habitantes y unas 19 comunidades. Yo, a veces, desde afuera, Gabriela nos hablaba de esta escasa densidad de población. Parece que todo esto es un territorio vacío y que, por lo tanto, hay que meterse para poderlo hacer fructificar, para hacerlo rendir, para que sirva al Estado. Y bueno, este es un territorio que tiene una historia, son territorios que tienen historia, que tienen una historia hecha de lucha y de defensa del territorio por parte de sus habitantes. Y quisiera recordar algo a este propósito. Bueno, está muy bien. Vamos a finales del 800, con toda la explotación gomera, es la que ha sido un flagelo aquí en estas tierras de Mojos. Han habido masacres en la ciudad de Trinidad, y esto ha sido lo que ha empujado a que con el fenómeno de la Loma Santa, estas tierras del TIM especialmente, y la tierra del TIPNIS más al sur, se poblaran o reconfiguraran su posición, su población. Y por eso que ahora el TIM es un territorio multiétnico, ¿no? Con la presencia de 5 etnias indígenas. Y esto nació de la reacción a toda la tragedia, la tragedia indígena de la Goma. Después de esto, ya habló Gabriela del problema maderero, de la explotación maderera que llevó a la Marcha del 90. La Marcha del 90 que constituyó los primeros 5 grandes territorios, de los cuales uno era el TIM, que hemos visto que desde el 90, recién el año pasado, en el 2019, 29 años después, ha podido titularse. Y actualmente tenemos la amenaza de esta ampliación de la frontera agrícola, que claro, se funda sobre la idea de que aquí no hay nadie, de que aquí se trata nomás de meterle para sacar todos los frutos que se quieren. Pero estos son territorios que tienen gente, que tienen historia y cuya gente además está muy compenetrada con el territorio. No es un asunto laboral o un asunto comercial el territorio para el mundo indígena, sino que es la vida misma, la cultura misma, una armonía que es constitutiva de su misma identidad. Por eso que ahora, con noticia de finales del año pasado, donde así aprovechando de todo el lío habido alrededor de la confusión habida alrededor de las elecciones, se promulgó el nuevo plan de uso de suelos sin ninguna consultación con el mundo indígena.
O sea, se da un nuevo plan de uso de los suelos del Beni sin que los 18 pueblos indígenas del Beni que viven en estos suelos, que no lo llaman suelos, sino que lo llaman territorio, que lo llaman Casa Grande, tuviesen la menor participación en este nuevo plan, ¿no? Y bueno, y en todo esto podemos meter después también toda la presión cocalera que tenemos que ya ha entrado en el TIPNIF, que está al sur del TIM y del TIMI y del TIMI, y que va empujando con todo lo que esto conlleva, ¿no? Con todo lo que esto conlleva a nivel también de presencia de lo que está ya en la ilegalidad del narcotráfico. Y bueno, esta es un poco la historia para decir que en este contexto estamos cuando hablamos de TIMI, cuando hablamos de territorios indígenas. No es una selva en la cual hay que meterse para sacar lo que se quiera, sino que es un mundo con una historia, con una presencia, con una cultura, ¿no? La marcha del 90 se llamaba la marcha por la dignidad y el territorio, precisamente porque el territorio hace parte de la vida de la gente, de los pobladores del mundo indígena, y la dignidad es su identidad, lo que ellos son y que siguen queriendo ser, o por lo menos ser ellos los actores de su cambio, ¿no? Si no es algo que le caiga de encima, sino que ellos quieren ser los actores de su cambio. Bien, actualmente seguimos en problemas para consolidar el territorio. Bueno, el TIM ha logrado la consolidación de su territorio el año pasado y el TIMI sigue en esta lucha y en este problema de poder titular su territorio. El TIM se ha metido ahora en un ulterior desafío y sueño, que es lo de consolidar o de implementar su autonomía, ¿no? Autonomía indígena, que creo que tiene mucho que ver con esto de la dignidad, con eso de un autogobierno, con eso de poder ser ellos lo que quieren ser sin esperar que los demás con ideas ajenas busquen cómo cambiar su casa y su presencia. Bien, el título de mi presentación era que la pandemia ahora como que agudiza este clamor indígena. Y efectivamente, yo estaba viendo cómo en las medidas adoptadas ahora por el gobierno para responder a esta pandemia, prácticamente ignoran totalmente el mundo indígena. No lo toman en cuenta. Fíjense, se pone una ayuda para que esta cuarentena pueda ser soportada por la gente, los bonos, pero los bonos se dan en los bancos. Los bancos no están en los territorios indígenas. Entonces, para poder tener una ayuda en llevar esta cuarentena, el mundo indígena se encuentra desprotegido o peor, como ha pasado ahora en el mundo yuki, para poder ir a cobrar sus bonos, es donde se han llevado el contagio a los territorios, ¿no? De manera que, bueno, algo diferente habría que pensar. Y hay pronunciamientos de los pueblos indígenas ya a mediados de abril que pedían que se organicen por lo menos bancos móviles o algo para que estos beneficios puedan llegar también a los territorios. Pero eso no se hizo. O sea que para el mundo indígena no existen. Los bonos no han sido para ellos.
El control de la cuarentena, se está haciendo control en todo lado para que se respete el mundo indígena, o se autoorganiza, o ellos controlan, o ellos se preocupan para que no le entre la gente, o no pasa nada, nadie los controla, nadie los defiende, ¿no? En San Ignacio se defiende el pueblo, pero no se defienden los pueblos indígenas, e inclusive ha habido pronunciamientos también de los pueblos indígenas que la gente sigue entrando a los pueblos justo para pescar, para cazar. La misma gente de los pueblos entra para poderse aprovisionar de alimentos y entonces eso, una protección para el contagio no las tiene. El sistema de aprovisionamiento de víveres no hay para los pueblos indígenas. No, sí, aquí las tiendas para víveres, inclusive los mismos ganaderos tienen el permiso de llevar el ganado a pesar de la cuarentena para que pueda abastecer las ciudades de La Paz, pero para los pueblos indígenas, para que puedan llegar los productos que no producen ahí y que en este momento, inclusive estilo lavandina y jabón, son productos que no se producen en el territorio y que son implementos de bioseguridad importantes para este momento. Bueno, no se ha pensado en nada, o se lo arreglan o sabrán ellos qué hacen, ¿no? Y peor cuando llegamos ahora al sistema de aprovisionamiento sanitario, de los medicamentos, de los equipos de bioseguridad. Los territorios están prácticamente desprovistos de todo. Inclusive hay pronunciamientos siempre de los pueblos que hasta los sanitarios, parte del personal de salud que tienen, lo están replegando al pueblo por las necesidades del pueblo, ¿no? Y no se ha implementado medicamentos específicos ni sistemas de bioseguridad por parte de la administración pública. Lo que hay, lo poco que hay, es por trámites directos, por gestión directa de los dirigentes indígenas, lo poco que se ha conseguido, por gestión directa de los dirigentes indígenas, ¿no? Bien, esto es lo que evidencia el COVID ahora. Lo que evidencia no es que es difícil llegar, es que es un mundo que no se toma en consideración. Es un mundo que bueno, mientras está, que se arregla un poco como puede, pero fundamentalmente estamos buscando cómo entrar, cómo cambiarlo, cómo prácticamente eliminarlo. La respuesta del Estado cuando el 28 de abril todas las organizaciones indígenas de Tierras Bajas han hecho presente estas deficiencias del Estado en afrontar el COVID en tierras, en los territorios indígenas, la respuesta ha sido el 7 de mayo viabilizar los transgénicos en Bolivia. O sea, más allá del discurso transgénico que no entra en este debate, es decir, lo que queremos apoyar es otro tipo de agricultura, otro tipo de economía, otra cultura, otro mundo, que evidentemente es antagonista del mundo indígena, ¿no? Porque ahí donde se le abren las puertas a una agricultura comercial, industrial, de agronegocio, ahí es donde se expulsan a los indígenas. Por eso que el porcentaje que decía Gabriela antes de urbanización, de población urbana, es comparado con la rural, es muy alto, precisamente porque todas las empresas expulsan a los
a los indígenas de su territorio. Bien, creo que más o menos estoy en el tiempo y aquí me quedaré. Muchísimas gracias al padre Fabio. Sí, ha sido bastante respetuoso del tiempo. Aún le quedaban todavía algunos minutos adicionales, pero los vamos a aprovechar para tener un espacio de contacto con las personas que nos están viendo. Y bueno, aprovechando para hablar de las personas que están ingresando, comentarles que estamos hablando precisamente sobre la situación de los pueblos indígenas aquí en este contexto de pandemia y que pueden participar también haciéndonos llegar sus comentarios, preguntas, ¿no? E inquietudes a partir de la página, de la fanpage de CIPCA. Pueden poner sus comentarios que los vamos a tomar en cuenta y vamos a tener una ronda para poder interactuar con las personas que en este momento son panelistas. Y hablando de panelistas, vamos a presentar al último panelista, digamos, de este primer ciclo. Él es Ronald Savi, es un dirigente que ha tenido pasos bastante interesantes por la dirigencia indígena del territorio indígena mojeño ignaciano, TIMI. Ha sido secretario de Tierra Territorio, ¿no es cierto? Y, bueno, es actualmente secretario de Tierra Territorio, pero también ha tenido pasos, digamos, cuando era mucho más joven también por la misma dirigencia y me imagino que esta experiencia acumulada nos puede ayudar a reflexionar un poco, digamos, desde la mirada de los propios pueblos indígenas sobre el tema que le toca exponer, que es situación de los pueblos indígenas del Beni en tiempos de pandemia. Sin mayores preámbulos, querido Ronald, el tiempo es tuyo. Por favor. Tatanaviana, Menaviana, Azulpaya, Tatanaviana, Memenaviana, el padre me lo va a traducir. Bueno, agradecerle por la invitación que me han hecho y estamos, ¿no? Yo voy a partir, si bien no tengo un programa, pero lo he hecho a través de una nota en la cual voy a compartir qué es el territorio mojeño ignaciano. De ahí voy a comenzar, ¿no? Y hasta que lleguemos al punto en lo que vamos a tratar o lo que estamos tratando sobre el tema de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Bueno, el territorio indígena mojeño ignaciano, TIMI, tiene una superficie de más de 50.000 hectáreas, saneada con un título de propiedad de la 98.000 hectáreas que ha demandado. La actual población del TIMI tiene un número de habitantes de 2.378 personas, mujeres 1.047, hombres 1.331, más hombres, haciendo un total de 2.378. Tenemos un estudio realizado, el TIMI cuenta con 402 familias. Se estima que para lo próximo 40 años, año 2042, se incrementará a 5.049 personas y en familia haciendo 890 familias. La superficie a dotar al pueblo mojeño ignaciano, considerando 890 familias hasta el año 2042, es de una superficie de 269.116 hectáreas y que la distribución está de la siguiente manera. 1, producción agrícola que tiene de 67.916 hectáreas, producción pecuaria 70.011 hectáreas, producción forestal 112.430 hectáreas, protección 18.759 hectáreas, haciendo un total de 269.116 hectáreas. La superficie considerada por unidad familiar que le permite vivir dignamente es de 302.038 hectáreas, constante en el tiempo a partir del año 2042.
en adelante y distribuida de la siguiente manera, ¿no? Estamos hablando producción agrícola, 76.003 hectáreas, producción pecuaria, 78.007 hectáreas, producción forestal, 26.003 hectáreas, conservación, 21.001 hectáreas, haciendo un total de 302.038 hectáreas a partir del año 42. El territorio homogéneo y naciano Timi se encuentra en el departamento del Beni, en la provincia de Mojo, del municipio de San Ignacio de Mojo, ¿no? Ahora pondré mis 5 sentidos para poderles expresarle lo que sí sé y lo que sí quiero para diseñar un desarrollo de cualquier producto. Lo primero que se tiene que tener claro qué se desea lograr o a dónde se quiere ir y qué camino hay que tomar. En este caso, en particular, se debe tener una misión y una visión hoy y en este momento, cómo veo estas dos situaciones en el Beni, especialmente en Mojo, ¿no? La primera es la de conseguir mayor cantidad de recursos del Estado para que nos permita vivir como ciudadanos al menos de tercera categoría dentro de nuestro propio país. Por el momento no podemos aspirar a más, ya que el país no tiene recursos. La segunda de cómo veo al Beni, especialmente en Mojo, en unos 30 años en adelante, pues casi igual. Veo a mis hijos que siguen viviendo como ciudadanos de quinta categoría, pensando de cómo tener mejores carreteras, luz eléctrica, mejor agua, más presupuesto y soñando con que el Estado algún día nos dará todo eso y nuestra vida sigue igual. Pues esto es lo que sé. De repente por ahí hay algunos optimistas que dicen que es una barbarie lo que digo. Dentro de la visión, al menos seremos ciudadanos de cuarta. Bueno, tal vez no todos pensemos igual. Además, para que alguien esté de acuerdo conmigo, sino porque lo que siento, porque creo que existe mucho luego de hacer esto. Creo que lo que yo digo también tendrán sus propias ideas. Como estamos en un territorio, he escuchado a la primera expositora, también al padre Fabio, por ejemplo, nosotros como territorio estamos pensando en las autonomías, estamos pensando en una descentralización de nuestro territorio, ¿no? Entonces, también he metido eso, necesitamos ideas nuevas, ¿no? Creativas que en lo posible, porque en lo que se viene se necesita mucho de esto, ¿no? Si no ponemos nuestros esfuerzos en trabajar más, ya que el estado de conformidad es característica del flojo, pero comenzaremos a analizar cómo lograremos esta autonomía y hagamos un recorrido primero, definamos cuál sería nuestra visión y nuestra visión de mi provincia Mojo, de nuestros territorios. Estoy hablando del Timi y nuestro departamento. La primera es ver al Beni y muy especial la provincia de Mojo y mi territorio en 30 años con mejor infraestructura, con más trabajo, con más desarrollo y a nuestro hijo viviendo como ciudadano de primera. Y la segunda sería tomar nuestra propia decisiones en cuanto a generar desarrollo para la provincia de Mojo y el territorio Timi, con capacidad de decidir nuestro futuro, sea este bueno o sea malo, generar trabajo para nuestros profesionales primero, antes que para otros, explotar racionalmente nuestros recursos naturales y en beneficio de nuestro territorio y poder contratar crédito y recibir concesión en beneficio directo al territorio indígena. ¿Cómo lo lograremos todo esto? Es la pregunta. Bueno, si sabemos que queremos, pensaremos cómo llegaremos ahí. Lo primero es tener clara la idea que tengo, es la siguiente, porque queremos un Estado centralista o porque queremos autonomía. El centralismo nos ha traído hasta donde nos encontramos ahora. De por qué sé
de por qué se quiere autonomía, porque tendremos la potestad de decidir sobre nuestro futuro, porque podremos decidir qué vía es mejor construir, porque podremos decidir sobre nuestras autoridades sin que nos las elijan, porque el sistema político nacional no tendrá injerencia en el contexto departamental, municipal y territorial. Por eso es importante la autonomía, porque la inoperancia de los gobiernos de turno no están llevando al país al desastre, a la inseguridad ciudadana, jurídica y finalmente a la inseguridad familiar. Actualmente tenemos pequeños o grandes problemas que pueden desarrollar en pérdida territorial, por lo menos en conflictos sociales. Si nuestros gobiernos departamentales, municipales, a su debido momento y utilizando sus representantes en los espacios nacionales no realizan las enmiendas oportunas, podemos así citar los problemas de piso firme ocupados por empresarios cruceños que reclaman para ello territorio suyo, Cochabamba, que reclama como suyo nuestro territorio del Esiboro Sécure, ¿no? Entonces, son esos uno de los temas que he podido expresarle a través de este conversatorio, a través de este programa que ustedes tienen, y ahora me basaré sobre el tema de la pandemia, ¿no? En nuestro territorio no ha sido tomado en cuenta, por ejemplo, por el gobierno nacional, por el gobierno departamental y el gobierno municipal, ¿no? Creo que lo decía el padre Fabio, ¿no? Si bien han habido algunas posibilidades económicas para todos los bolivianos, incluidos nosotros los pueblos indígenas, que son los bonos, ¿no ven? Pero gracias a Dios que hasta el momento la pandemia a nuestro territorio no han entrado, ¿no? Entonces no ha entrado, no tenemos esos casos, pero yo creo que si miramos a nivel nacional, yo pienso que en Bolivia no estamos preparados para esto, esta catástrofe, este fenómeno que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Porque políticamente, hay que ser sincero, políticamente, hablo de mi territorio. En mi territorio, por ejemplo, ahorita hay como 9 centros de salud, ¿no? Y solo tenemos enfermeros, ¿no? Y políticamente el partido que entra contrata gente que apenas está saliendo de la U, no tienen una profesionalización, entonces, y resultado de eso es que no hay. El gobierno municipal, por ejemplo, no está cumpliendo con lo que dice la ley. Hay algunas, como le puedo decir, algunos programas que no nos están llegando. Hay veces están los médicos, pero no hay los remedios, ¿no? Hay veces los puestos de salud están vacíos y no hay ítems, ¿no? Entonces yo pienso de que a nivel nacional creo que no estamos preparados para enfrentar esta pandemia, ¿no? Y peor en nuestro territorio porque todas las cosas, los apoyos que ha venido, por ejemplo, durante hasta el momento que estamos en nuestro territorio no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo que, no sé si me he extendido en los minutos, pero yo creo que eso es lo que yo puedo aportar, ¿no? A este programa y yo creo que vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ronald. Ha sido bastante interesante poder escuchar, digamos, tus demandas, sobre todo de descentralización, de autonomía, en un momento donde la pandemia está en el ojo de la tormenta, digamos, está poniéndolos ustedes en el ojo de la tormenta, y en alguna medida también han sido, como pueblos indígenas, en alguna medida invisibilizados, porque al final parece que todo el Beni se hubiera reducido a Trinidad, y es cierto que Trinidad está siendo duramente golpeada, pero más allá de ser la capital, ¿no?, del departamento, hay que ver, digamos, de que Trinidad también recibe a varios residentes de pueblos indígenas, digamos, ¿no?, y de varios territorios indígenas en su seno, que son principalmente
realmente los que están afectados. Es decir, lo indígena no solamente se reduce a lo rural, sino también tiene presencia en el urbano. Como habíamos dicho, vamos a ser partícipes a los compañeros que nos están siguiendo por la fanpage de CIPCA y vamos a ir analizando algunas de las preguntas que se tienen, digamos, para las personas que están. Para Gabriela Canedo, Luis Fernando Cuellar Camargo nos pregunta dos aspectos. Como conoce la expositora, dice él, gran parte de las comunidades tienen postas sanitarias, pero el gran problema surge por el aprovisionamiento de medicinas y el bajo salario de los médicos, amén de otros problemas de agua y luz. ¿Qué hacer para mejorar en ambos aspectos? Otra pregunta es, ¿en alguna parte de Bolivia los pueblos indígenas de tierras bajas están siendo atendidos como en las ciudades capitales? ¿No? Y María Alejandra también nos pregunta, ¿cómo cree que la pandemia o la situación actual va a repercutir en la organización política de los pueblos indígenas, ¿no?, del Beni en el mediano y largo plazo? Esas serían algunas de las preguntas para nuestra panelista Gabriela. No sé si podrías quizás en este momento, Gabriela, dar algunas reacciones. Hola, se me escucha bien, ¿no? Sí, a ver, algo que por el tiempo no he podido desarrollar y que me llama la atención para que tanto el padre Fabio y Ronald podamos conversar también, contigo también, Edgar, es una de las cosas que me llamó la atención es que la explosión de tantos contagiados, Beni, hasta el 20 de abril era el departamento que estaba ileso, ¿no? No tenía ningún contagio. Por las noticias que Segis especialmente publicó, el 1 de mayo murió Alejandro Noco, ¿no? Es uno de los primeros, luego hubo otra muerte con síntomas de COVID. Ese es un aspecto que llama la atención para reflexionar. O sea, yo sí tengo la interrogante de cómo se dio esta explosión. Enseguida voy a la pregunta que me has planteado, Edgar, de los participantes. Una de las hipótesis que manejo es que la proximidad a Santa Cruz, donde ya explosionó, digamos, los casos de COVID, haya podido repercutir en el Beni. Eso yo quisiera así conversarlo con ustedes, si se podría, digamos, manejar esta hipótesis, ¿no? La cercanía y la movilidad entre Santa Cruz y el Beni. Esa es una de las cosas. La segunda cosa que me llamó la atención que las noticias decían eran que mucha de la población, especialmente en Trinidad, se estaba automedicando. Entonces, la desinformación ha sido tal, las redes en esto sí tienen un papel, uno, de haber optado por medicamentos usados en veterinaria, que efectivamente la ivermectina, si mal no recuerdo, era uno de los medicamentos que se había dicho que si la población tomaba se podía curar, y que incluso salieron noticias de que en Montero determinado médico había sanado a mucha gente con esto, ¿no? Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Lo segundo era de que en el Beni, como la gente se estaba automedicando, además de esto, con otros medicamentos, la gente llegaba a, digamos, colapsar los centros de salud por otras infecciones, o sea, por otras dolencias, a causa de los medicamentos y la automedicación, ¿no? Problemas en el hígado, etcétera, y eso era un factor de la automedicación que había repercutido harto en el B. Como pregunta, no me acuerdo el nombre, Fernando, creo que dijiste, sí hay centros de salud. A mí sí me ha costado encontrar así con detalle de todo el Beni, cuántos centros de primer nivel hay, de segundo, de tercero. Ya Ronald ha dicho cómo está en el territorio, y eso siempre es la presencia de centros de salud,
con un enfermero, ¿no? En los territorios, imagínense. Creo que todo el país y principalmente el Beni no se estaba preparado para semejante colapso a través de este virus, ¿no? En ese sentido, efectivamente, el salario de los médicos es uno de los escollos, digamos, uno de los problemas que es urgente atender, ¿no? Hemos tenido, junto a lo del Beni, sí me llamó la atención, o sea, para que vean que en mi caso, desde Cochabamba, seguíamos la temática que estaba viviendo el Beni, este colapso, y nos llamaba la atención, es decir, el grado de falta de equipos de bioseguridad que se dio la renuncia, si mal no recuerdo, del director del CEDES. Luego otra noticia de que el Beni estaba recurriendo a Brasil para ayudar a salir de este colapso. Me llamó la atención y aplaudí las brigadas de solidaridad desde La Paz, Chuquisaca, puesto que si bien la falta de implementos de bioseguridad es a nivel nacional, me parece bastante solidario que estos médicos hayan recurrido y hayan podido ir al Beni, ¿no? Para ayudar. Entonces, esto se liga a la otra pregunta, si hay en algún territorio indígena una mayor atención. Mi respuesta es que de lo que conozco, no. Ayer ha salido de la misma manera como, digamos, la gravedad en Trinidad, un territorio más chiquito, pero Lomerío está siendo igual azotado, ¿no? Entonces, tampoco se ven determinadas luces, digamos, de que el gobierno vaya a responder. Lo que sí está respondiendo es el acompañamiento de ONGs, de la misma organización y finalmente a apelar a la solidaridad local, a estos protocolos que los mismos pueblos indígenas están creando y que también se está socializando, y creo que eso hay que remarcarlo, ¿no? Estos protocolos propios de los pueblos indígenas que están circulando para hacer frente a la pandemia. La repercusión en la organización política en mediano y largo plazo. Yo creo que, bueno, se maneja y podemos constatar que durante la cuarentena estamos individualizados, estamos atomizados, cada quien nos estamos cuidando en nuestras casas, digamos, y efectivamente hay las organizaciones sociales, políticas, indígenas, también están estando, digamos, en una pausa, en tiempo de cuarentena, se puede decir, ¿no? Sin embargo, también hay muestras y destellos de que ya la situación política misma, la mala atención de la presidenta, que por cierto, uno de los elementos que se rescataba es que ella es del Beni, por lo tanto debía tener una mayor atención al Beni, ¿no? Que no se ha dado, justamente porque es el departamento con un grado de vulnerabilidad y de pobreza extrema más fuerte, digamos, en Bolivia, y no se ha dado esto. En este sentido, yo creo que la gente, como dice el dicho, el hambre vence al miedo, la gente ya se está organizando. A Bolivia le ha tocado un doble reto, estamos en medio de una crisis política, de un gobierno que no goza de legitimidad. En este sentido, yo creo que las organizaciones políticas van a salir fortalecidas. Si bien su principal demanda siempre ha sido la de tierra y territorio, por esta connotación de lo que significa, y el padre Fabio bien lo ha expuesto, la casa grande, etcétera, lo único que tienen para heredar a los hijos, este percance, esta situación de salud que estamos viviendo a nivel mundial y como país, yo creo que va a hacer que estas organizaciones demanden, si no estamos activos, si no nos movilizamos, tampoco vamos a ser escuchados, ¿no? En ese sentido, yo creo que estas organizaciones se van a fortalecer. Lo que sí veo como un reto en medio de
además de la cuarentena y la intención del gobierno de aprobar determinadas leyes, es que a la organización a nivel nacional le toca una reestructuración, ¿no? Y aunar esfuerzos. Hemos visto determinadas muestras también de organizaciones que han estado en conversas, digamos, con los agroindustriales. Esto es una tarea que prioritariamente le toca al movimiento indígena analizar y yo veo que después de esta pandemia tiene muchas más tareas y además de la demanda de tierra y territorio, creo que la demanda, especialmente del Beni de atención de salud, va a ser vital. Gracias, Edgar. Las gracias a ti, Gabriela, y también las gracias aquí al público que nos está siguiendo a través de las redes y nos está haciendo llegar sus inquietudes. Comentarles a ellos de que sí es cierto que varios temas van a quedar en el tintero, como lo había dicho al inicio de esta primera sesión de conversatorios, porque hay temas muy estructurales que vamos a tener que abordarlos de manera con más tiempo, digamos, ¿no? Y de manera un poco más analítica. En todo caso, sí voy a hacer llegar algunas preguntas que han venido dirigidas para el padre Fabio, donde nos preguntan, en las comunidades indígenas de Mojos, ¿están informados sobre el decreto sobre semillas transgénicas? ¿No? Cuando dice que en San Ignacio se defiende al pueblo, pero no a los pueblos indígenas, ¿se refiere únicamente al contexto de la COVID-19 o es en general? Otra pregunta es, ¿quién se porta de defensor del pueblo sin defender a los indígenas? Otra pregunta que tenemos para Fabio, están tomando, perdón, ese me fue. Vamos a, bueno, podemos ir con estas primeras preguntas para Fabio. Aquí tengo. ¿Están tomando algunas medidas contra la gente que ingresa a la caza y pesca a los pueblos ya que están, a ver, vamos a intentar entender esto. ¿Están tomando algunas medidas contra la gente que ingresa a cazar y pescar a los pueblos ya que están vulnerables ante esta pandemia? Eso, querido Fabio, si podemos ir respondiendo a estas inquietudes. Sí, a ver, sobre lo de semillas transgénicas, de la primera pregunta, sí han habido, ya se ha pronunciado las dirigencias tanto del TIM como del TIMI sobre este tema de las semillas transgénicas. Cuanto en las comunidades como tales sea así bien masticado este tema, no, es difícil decirlo ahora también porque nos ha agarrado este problema ahora en un momento de incomunicación prácticamente, ¿no? De manera que es difícil poder decir esto. De toda manera, a nivel de dirigencia, seguro que se han pronunciado y que han representado las comunidades a este nivel. Sobre lo que salía como de la defensa del pueblo y no de las comunidades, creo que es un tema normal, o sea, normal, es un tema usual, se calcula, las comunidades indígenas ha salido también en la prensa, han decretado su autoaislamiento, ellos se autoaíslan, pero pensar que el Estado llegue, el Estado actúe, el Estado apoye, esto es como algo que sale hasta de nuestra concepción, ¿no? Bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Y en esto estamos, ¿no? Y por un lado digo, bueno, mejor así, porque en vista de la actitud del mundo de afuera, que es una actitud casi que va con otras lógicas y con otra mentalidad, casi mejor que no se metan.
pero sería una obligación de la administración pública llegar y proteger también, son ciudadanos también en las comunidades indígenas y por lo tanto el Estado tiene obligaciones hacia con ellos, ¿no? Sobre la efectividad de esta autoprotección que ejercen los pueblos, sí, ellos han hecho también sus pronunciamientos y han establecido sus trancas y sus controles para evitar que haya esta caza, pesca a nivel de las comunidades por parte de gente ajena, ¿no? De manera que sí, siempre por respuesta propia la cosa está funcionando. Sí, creo que son estas las preguntas que me has hecho, ¿no? Muchísimas gracias, Fabio. Bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento para aquellas personas que nos siguen y que nos han acompañado con comentarios y con algunas preguntas que hacen este conversatorio algo más dinámico. Para Ronald Savi, los pueblos indígenas están apelando a la medicina tradicional para prevenir la pandemia, ¿no? Claro, y habría que identificar y a diferenciar acá que el tema del uso de la medicina tradicional no es lo mismo que la automedicación, pero me imagino que ahorita Ronald nos va a responder al respecto. ¿Se conoce qué conocimiento, qué creencia tienen los territorios indígenas en el Beni sobre el coronavirus? ¿Qué saben las personas de los territorios sobre cómo son los síntomas? ¿Cómo se contagia o cómo se debe cuidar? Y una de las últimas preguntas, porque hay muchas más, ¿cómo se están organizando los territorios para evitar los contagios en las comunidades? Y yo dejaría estas preguntas porque si no les vamos a dejar sin respirar a los expositores. Querido Ronald, por favor. Ya, gracias, Edgar. Bueno, no puedo captar cuántas preguntas, pero una por lo menos trataré de responder. Por ejemplo, indígena de Mojo, estamos hablando de mi territorio, están usando la medicina tradicional, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Es una de las alternativas que tenemos, ¿no? Porque así como yo le mencionaba, tenemos puestos de salud donde hay veces hay enfermeros, pero no hay medicina, no hay remedio. Entonces, ¿qué más vamos a hacer si no tenemos el apoyo por parte, como le decía, del gobierno nacional, departamental, peor municipal, ¿no? Entonces, tenemos que apelar a eso, ¿no? No me acuerdo cuál es la otra pregunta porque se cortó, ¿no? Bueno, reitero, dice, se conoce qué conocimientos, qué creencias tienen los territorios indígenas en el Beni sobre el coronavirus. ¿Qué saben las personas de los territorios sobre cómo son los síntomas, cómo se contagia o cómo se debe cuidar? ¿Y cómo se están organizando los territorios para evitar los contagios en las comunidades? Es decir, ¿qué tipo de conocimientos ustedes tienen sobre esta pandemia y qué respuestas están teniendo ante ello, ¿no? Ya, esa es la otra pregunta. Bueno, con respecto a lo que por ejemplo, para poder reconocer, ¿no? Esa enfermedad, por ejemplo, se tiene los síntomas que pasan, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre. Entonces, ya la gente sabe, ¿no? Conoce a lo que puede pasar o pueda pasar, ¿no? Pero actualmente no tenemos, ¿no? No tenemos algún contagio por parte de un comunario, por parte de un indígena, ¿no? De acuerdo. Eh, Muchas eh, gracias, eh, querido Ronald. Perdón. y la otra pregunta, Edgar, creo que eran como dos o tres. Sí, justo ahora te iba a hacer recuerdo la otra, es cómo se están organizando ustedes, digamos, ¿no? Como territorios para evitar que existan contagios. ¿Cuáles han sido las medidas que ustedes han tomado como territorio para evitar contagios? Ya.
por ejemplo, el padre Fabio mencionaba, ¿no? Eso ha nacido por las mismas inquietudes, ¿no? De la gente, de las comunidades, de los comunarios, tantos hombres y mujeres. Por ejemplo, haciendo tranca, ¿no? Poniendo algún atajo, ¿no? Para que gente que viene de otro lado no pueda entrar así nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Porque no hay otra forma cómo actuar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se está haciendo por parte de acá en el territorio mojeño y naciano, ¿no? Porque lo decía el padre, ¿no? Más se está cuidando, protegiendo, entre paréntesis, al pueblo, ¿no? Pero eh, igual nomás hay contagio, igual ha llegado, entonces prácticamente más se lo está haciendo acá y menos en las comunidades, entonces lo que están haciendo ahorita los comunarios es eso, ¿no? Poniendo tranca, no dejando pasar a la gente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, querido Ronald. Hay algunos comentarios también que nos han llegado, algunas preguntas también, pero de manera general. Es decir, así que si es que alguno de ustedes podría contestar estas inquietudes, me gustaría que lo pudieran hacer. Ah, algunos de ellos ya han sido respondidos, los voy a saltar. Sandra Ivana Mayo nos dice que tiene algunas preguntas. ¿Se conoce qué conocimiento, qué creencias tienen los territorios indígenas en el Beni sobre el coronavirus? Eh, ¿Qué saben las personas del territorio sobre cómo son los síntomas, cómo se contagia, cómo se deben cuidar? También me interesa conocer cómo se están organizando los territorios para evitar los contagios. Parte de esto ha contestado ya Ronald, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se les puede hacer llegar información correcta sobre la COVID-19 a las comunidades y población? Andira Violeta nos comenta lo siguiente: considerando que existen áreas protegidas en jurisdicciones del territorio indígena y existen iniciativas de turismo allí, es importante proteger a los territorios, aspecto que esta actividad ya implica la visita de foráneos. Si bien puede ser un gran aporte para las poblaciones, creo que debe primar el resguardo de la salud y de los territorios. Tenemos también la participación de otro dirigente, que es Miguel Uche, de la CPMB. Nos dice: bien, padre Fabio, por tu exposición. Es la verdad todo lo que dijo en su exposición. En este tiempo de pandemia se presupuestó, dice, un monto económico para los indígenas y la cual no se dio viabilidad hasta hoy. Y a los campesinos sí, por, porque son más vulnerables y viven en el pueblo, comenta. Libertad Ceballos. Ante la carencia de provisión de medicamentos, pareciera ser la medicina natural la única opción. ¿Se ha hecho algún plan para fortalecer esto? Raúl Calizaya hace varias preguntas. Pregunta 1: ¿cómo se explica, según ustedes, sobre el repentino crecimiento del COVID en el Beni? Si hace más de un mes el gobierno afirmaba que en el Beni era el único departamento sin casos de COVID-19. Pregunta 2: sobre el tema del narcotráfico. ¿Cómo encaran el tema tierra y territorio frente al narcotráfico y frente a la ausencia de gobierno ante la pandemia? Y Vania Alejandra, esta última, digamos, para los tres, en adición a la hipótesis de Gabriela, creo que otro dato que se puede tomar en cuenta es la cantidad de pruebas de COVID que se han realizado y cuándo se realizaron. No sé quién de ustedes quiere quizás, digamos, atender estas inquietudes. Primero, no sé si podríamos ir por el mismo orden. Gabriel primero, luego Fabio y luego Ronald. Varias de las inquietudes creo que yo también las he planteado en el sentido de que el fenómeno que estamos viviendo está en transcurso, ¿no? Será seguramente a futuro habrá que hacer investigaciones. Yo he lanzado una hipótesis, no sé si el padre Fabio, Ronald pueden corroborar o también Edgar, ¿no? En el sentido de ver cómo se dio el destape, digamos, del COVID en el Beni.
¿Será que había una relación estrecha con el departamento de Santa Cruz? ¿Ha podido migrar, digamos, de allá? Por supuesto, sabemos que el contagio es bastante sensible, ¿no? Basta que una persona haya ido y haya tenido contacto con familiares, y estos si son asintomáticos, que es una de las características también de este virus, en gran porcentaje varios son asintomáticos, por lo tanto, si no se toman las medidas de cuarentena, etcétera, vemos que es bastante sensible para crecer en el contagio, ¿no? Entonces, yo también quisiera conversar y que puedan comentar al respecto, puesto que los participantes también tienen esta inquietud de hipótesis de cómo, yo les leí la noticia de que hasta el 20 de abril era el departamento invicto, digamos, de no tener contagios, o otra de las hipótesis puede ser que estaban asintomáticos, es decir, es como un iceberg, digamos, que no se veía, o sea, empezó a ver la punta y había por debajo muchos más contagiados, ¿no? Esa es una de las hipótesis, entonces. Luego la otra, que me parece que decía Alejandra, que creo que este es un problema a nivel nacional, las pruebas que se están haciendo del COVID, ¿no? Creo que efectivamente las ciudades capitales tienen mucho más ventajas, muchos más instrumentos. Hoy en día, a 70, 80 días, imagínense, de la cuarentena, de enfrentar. Hay ya en centros privados, sin embargo, el precio de estas pruebas también hace que puedan acceder personas que sí las pueden pagar, ¿no? Es decir, de forma más rápida, en las ciudades capitales hay centros privados que en primera instancia estaban lucrando también con la toma de muestras y la asistencia a los enfermos de COVID, ¿no? Ahora, yo me imagino, por eso el Beni, cuán vulnerable. La enfermedad, cuando a uno le pega, cuando a uno le agarra, es la misma para todos, ¿no? En distintas etapas, si no se toma que también ha habido problemas en los protocolos para iniciar, digamos, en los primeros síntomas que se debe tomar, es igual para una persona, esté en Santa Cruz, en Oruro, en Cochabamba o en el Beni. Una de las cosas que han resaltado los participantes también es la falta de esos medicamentos, de protocolo. Pero yo quiero resaltar que cuando el virus avanza y hay personas que entran a terapia intensiva, había sido bastante técnico y especializado esta atención. Hay que tener centros, camas, cuartos para terapia intensiva. Tienen que haber especialistas, intensivistas que se les llama, y tienen que haber los respiradores, ¿no? Si se dan cuenta, en estos tres aspectos que he nombrado son un punto flaco, un talón de Aquiles a nivel nacional, y me imagino que es peor en el Beni. Uno de los datos que a mí me llamó la atención es el grado de colapso que ha sufrido para que el director, ante la falta de seguridad y de no poder hacer nada, renuncie en plena pandemia, ¿no? Ese es cuando ya estás atado de manos, ya no se puede hacer nada. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar es que si el virus se comporta de igual manera para todos, serán las desigualdades las que podrán mostrar las verdaderas caras, digamos, de los departamentos, de la atención del gobierno, del presupuesto. En otros departamentos, como en el de Cochabamba también, la falta de coordinación entre el nivel municipal, departamental y nacional. Estos son elementos que han ido en contra en algunos lugares, ¿no? Y yo quiero resaltar las fotos que mostraban del Beni frente a un centro de atención de Santa Cruz, que estaba mucho más equipado, frente a las instalaciones con las que contaba el Beni, donde no había ni intensivistas y peor ni respiradores, ¿no? Entonces, eso podría decir, ¿no? Y respecto supongo que Ronald nos va a poder socializar un poco más esto de la medicina natural, los protocolos que han salido de las propias comunidades
para hacer frente a la pandemia. Ojalá que podamos ahondar también un poquito en las razones por las que ustedes creen que explotó en el Beni el COVID de la manera como lo hizo. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias, estimada Gabriela. Querido Fabio, si es que tú tienes algún comentario, por favor. Quizás respondiendo a esta inquietud de Gabriela, yo tengo el ejemplo de San Ramón. San Ramón hasta finales de mayo estaba oficialmente con un fallecido y un contagiado. Pero yo hablando allá con contactos en San Ramón, hablaban de medio pueblo enfermo y de 19 en terapia con oxígeno en el hospital y de 18 muertos. De manera que hay que ver también qué información estamos manejando. Nosotros vemos que ha explotado, pero no sabemos cuál era la situación real antes de la explosión, ¿no? Nosotros lo vemos que de la nada ha reventado. Pero San Ramón también, ahora actualmente dicen 46 contagiados en San Ramón, y decimos, ¿cómo pues en 7 días? No, en 4 días han habido 46. Esto ya estaban, pero no estaban en las listas oficiales, ¿no? No sé cómo se toman, no sé si es pero bueno, más allá de cuál es la causa. Y la otra cosa también es también todas las cuarentenas, pero aquí que estamos tratando de tener una cuarentena fuerte y que como los territorios, gracias a Dios, están afuera, aparte el TIMI, que está a lo largo de la carretera, el TIM está lejos de la carretera, pero es noticias de ahora que el equipo de Bolivia TV que ahora han encontrado y está todo con COVID en La Paz, había venido desde La Paz y sin ninguna medida de protección, había entrevistado gente en 2 comunidades del team, de camino aquí a San Ignacio. De manera que, bueno, si esto pasa, también gente que viene así como a nivel oficial y es difícil. O sea, la responsabilidad tiene que ser de todos, ¿no? Y si yo aquí, que soy el párroco, me siento mal porque no estoy yendo a visitar, pero no estoy yendo a visitar precisamente porque esto puede ser perjudicial y que entonces me vengan a entrevistar, esto es falta también de responsabilidad aquí, ¿no? Y creo que, bueno, como esto se ha conocido, hechos así que se rompan las cuarentenas, seguro que hay también, ¿no? Y la otra cosa que quisiera, que no es un asunto de ahorita, no sirve como respuesta ahora al COVID, pero como planteamiento de base, creo que en las comunidades indígenas el sistema de salud tendría que dialogar mucho más estrechamente con la medicina tradicional, ¿no? Casi que parece que la medicina tradicional es una medicina de serie B, en cuanto no hay nada, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? No, yo creo que son 2 medicinas diferentes y que las 2 tienen cosas positivas, las 2 tienen cosas negativas, pero tienen por eso que dialogar más estrechamente y posiblemente en las comunidades es un modelo de salud mucho más integrado con lo indígena, lo que puede responder a tratar, introducir en la comunidad el sistema así tal cual como se maneja en el mundo occidental, ¿no? Por eso que lo que un tiempo empezó en las comunidades con los promotores de salud y esto, tendría que ir más por ahí la cosa, pero sí, esto no es una respuesta ahora al COVID, ¿no? Pero
hace como ver la impreparación que tenemos ahora, porque todo está fundado sobre un sistema de salud que no ha tomado en cuenta las potencialidades en salud que también le podían venir de la cultura, de los conocimientos que la gente tiene. Muchas gracias, querido Fabio. Podemos tal vez pasar a las reacciones de Ronald sobre estas preguntas y comentarios generales. Querido Ronald. Ronald, ¿estás ahí? Bueno, mientras Ronald se conecta. No. Ya Ok. estamos, de acuerdo a lo que decía Gabriela y el padre Fabio, por ejemplo, en la pregunta que se hace, ¿no? Era el Beni, está invicto, parecía, ¿no es cierto? Parecía que no había contagio, ¿no? Mientras que en Santa Cruz, en otro lugar, se estaba dando eso, ¿no? Pero hay que ser realista. Para empezar, no había en el Beni ni en Trinidad, por ejemplo, uno de que se haga los análisis y saber si era o no estaba, ¿no es cierto? Porque no había hasta no hace mucho, ¿no? Entonces, eso es para empezar, ¿no? Segundo lugar, por ejemplo, ¿cómo ha llegado? ¿No? Porque ha habido contacto, ¿no? Contacto de Santa Cruz, Trinidad, gente a diario entra, ¿no? Es el caso de lo que pasó en San Ignacio de Mojo, por ejemplo, ¿no? Mientras trancaban, mientras bloqueaban la cuarentena, se le negaba, ¿no? Ese derecho al comunario, al trabajador que trabaja en el campo, entrar a abastecerse de algo, pero venía gente de otro lado, venía gente de Santa Cruz, venía de Trinidad, venía de otro lado, y cómo fácilmente entraban, ¿no? ¿De qué? De una comerciante, ¿no? De una comerciante, entonces es ahí a donde estamos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que no se ha tomado muy en serio la cuarentena. El otro tema, cuando hablamos de derecho, también están las obligaciones, ¿no ve? A través del decreto que lanza el gobierno, por ejemplo, ¿no? Debería de tomarse como una obligación, pero lastimosamente el pueblo boliviano, no solamente en Mojo, estoy hablando de todo Bolivia porque he visto de que no han asumido esa responsabilidad, ¿no? Ellos mismos rompieron la cuarentena, decía el padre Fabio. Entonces, a veces la culpa está en nosotros mismos, ¿no? De no asumir nuestra responsabilidad. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que es ahí donde ha pasado todo este contagio al Beni, a San Ignacio de Mojo, ¿no? El otro tema yo creo que es importante, no hay que tenerlo como categoría A o B, por ejemplo, la medicina tradicional, ¿no? Porque de algún modo eso es lo que se hace en las comunidades. ¿No? Abril tuve tan enfermo durante un mes y no tomé ningún remedio. ¿Y con quién me sané? Con King con toronja caliente, con limón, ¿no es cierto? Entonces, hay la posibilidad de cómo recuperarse, ¿no? Entonces, pero no se tiene que tomar como una categoría, ¿no? Como no hay esto, sino esto, ¿no? Entonces, debe ser algo que se tenga que hacer, pero de repente no es ahora, ¿no? De repente puede ser mañana. Entonces, es lo que puedo yo aportar en lo que se está manifestando a nivel, o lo que se está viendo a nivel nacional.
Muchísimas gracias, querido Ronald. Sin duda, los pueblos indígenas han tenido sus propios protocolos, aunque no lo llamen de esa manera. Por ejemplo, lo que mencionaba Ronald, este tema de cerrar los territorios, que no es un bloqueo, ¿no es cierto?, sino es parte de los protocolos para poder protegerse, protocolos que han sido violados y violentados por el mismo Estado, lastimosamente. Ya nos mencionaba Fabio, de la inclusión, digamos, innecesaria, pensamos nosotros, de todo un equipo, ¿no? Creo que son 16 personas que se vinieron de Bolivia TV y pasaron por el territorio del team. Eh, Esperemos que ahora esas personas han dado positivo al COVID y están en este momento en un centro de aislamiento en La Paz. Pero, ¿qué es lo que sucede con las comunidades en las cuales ellos realizaron las entrevistas sin tomar estas medidas de bioseguridad? Es una denuncia muy, muy seria. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos muchas preguntas, por eso digo, agradecemos a la gente que nos ha seguido hasta este momento. Vamos a hacer una última ronda de preguntas, pero no tanto preguntas, sino preguntas también y comentarios para poder recoger la apreciación de quienes nos han visto hasta este momento. Les pido que estemos atentos y luego hacemos una última ronda y con eso cerramos este conversatorio. Raúl Calizaya, voy a obviar tu primera pregunta porque ya la han respondido los compañeros, pero tu segunda pregunta es muy buena. Sobre el tema del narcotráfico, ¿cómo encarar el tema tierra y territorio frente al narcotráfico y frente a la ausencia del gobierno ante la pandemia? Ismael Guzmán nos dice, nos da una apreciación, dice que en el caso específico del Beni, cuando hablamos de la situación de los pueblos indígenas, no es correcto mirar solo al área rural. Pues, por ejemplo, en Trinidad la población indígena es bastante numerosa. Incluso hay barrios que son eminentemente indígenas. Y probablemente sean ellos los más impactados por el virus. Sé de 2 casos de personas indígenas que murieron sin diagnóstico, pero con todos los síntomas del COVID-19. Y de otros que se recuperaron también sin pruebas de laboratorio. Por tanto, el impacto a los pueblos indígenas es mucho mayor a lo que se pueda medir en el área rural. Aprovecho para felicitar por la iniciativa de este evento. Gracias, Ismael. Otra pregunta que creo que está dirigida directamente a Gabriela son ¿cuáles son las bases o principios de los protocolos de los pueblos indígenas en esta pandemia? Pani Alejandra nos dice, en adición a las hipótesis de Gabriela, creo que otro dato que se puede tomar en cuenta es la cantidad de pruebas de COVID que se han realizado y cuándo se realizaron. Bueno, creo que eso lo hemos leído también anteriormente. Estas son algunas de las inquietudes. Para Ronald también dice, como indígenas, ¿qué opinan sobre la ausencia de la asistencia estatal y municipal hacia las comunidades? ¿Creen que es a propósito? ¿O cómo se han organizado los 18 pueblos indígenas frente a la pandemia? Jacqueline Michox, creo que se pronuncia así el apellido, ¿cómo lograr que el gobierno tome en cuenta a los pueblos indígenas? Una demanda conjunta de todos los pueblos indígenas, una alianza de todos los más olvidados del gobierno para exigir el acceso a todos los tests, por ejemplo. Si se logra detectar desde el inicio, será más fácil detener el contagio. Bueno, tenemos estas y creo que con estas, y disculpas para las personas que todavía tienen algunas inquietudes y no las vamos a poder hacer público, quedan muchos temas en el tintero y los vamos a ir resolviendo en los siguientes conversatorios. Yo les doy la palabra a nuestros panelistas a tiempo de agradecerles, ¿no? Y bueno, agradecerles de parte de Sitka y invitándoles para cualquier otro momento. Gabriela. ¿Qué opiniones te merecen o reacciones? Claro, Los claro que sí. comentarios. Alguna de repente se la voy a pasar a Ronald, podré decir 2 cositas al respecto. A ver, quería hacer un comentario respecto a que se hizo anteriormente y ahorita me centro en las que has lanzado. Cuando se decía que una de las soluciones o ayudas era también mejorar los salarios de los médicos, creo que a nivel nacional esto se constata de que es necesario, pero en anteriores gobiernos, en este y en los que vendrán, creo que la salud se tiene que priorizar más que presupuesto a comunicación y a propaganda, más que presupuesto a las Fuerzas Armadas,
La pandemia ha desnudado las desigualdades. Han sido 80 días en los que el gobierno actual no se ha podido preparar. En ese sentido, ligo la pregunta que decían, ¿cómo los 18 pueblos indígenas se han organizado frente a la pandemia? Yo voy a dar una apreciación personal a nivel de, digamos, de tierras bajas, por las noticias y lo que nos llega. En este momento, los Yuquis ya tienen 3 casos de coronavirus. Lomerío está en emergencia y pidiendo la solidaridad de todos. Hemos visto las imágenes de cómo indígenas están siendo atendidos en plena SIDOP, es decir, creo que el virus ha rebasado la posibilidad de organización de estas entidades, de estas instancias organizativas de los pueblos indígenas, ¿no? Y se ve a leguas que solos tampoco lo podían hacer. Las deficiencias de reacción del gobierno ha sido a nivel general, y esto lo uno también con esto que enfatizó el padre Fabio, ¿no? Tenemos un gobierno, especialmente que no conoce el país, las medidas para enfrentar, para distribuir las canastas familiares que no han llegado a los territorios, la forma de distribución de los bonos, por ejemplo, sin poner unos bancos que se puedan acercar más bien a los territorios, es una muestra de no tener idea de los 11 millones de habitantes que se gobiernan, ¿no? En ese sentido, creo que hay elementos suficientes que se han dicho para ver las deficiencias. Otra de las preguntas, Ismael enfatizaba esto de que sería incompleto ver la realidad del Beni si solo nos enfocamos en el área rural. Efectivamente, uno de los datos que he dado, que he encontrado también y que me ha llamado la atención, es que el Beni tiene uno de los porcentajes más altos de urbanización, es decir, de gente indígena que ha migrado a las ciudades intermedias, a Trinidad, etcétera, y que conforman barrios, cordones periféricos que efectivamente sospecho que es donde más ha explosionado el COVID, ¿no? A esto se suma lo que ha dicho Ronald, que es una verdad, digamos, en el sentido de que la falta de pruebas, que era uno de los elementos claves para detectar, como se ha hecho en otros países. Bueno, esto también no ha sido solo Bolivia, es América Latina. Hemos visto el caso horroroso de Guayaquil, etcétera, y que se están replicando en determinadas zonas. Creo que el Beni ha sido una de estas. Como decía Ronald, creo que el virus ya estaba ahí por contacto con comerciantes, Santa Cruz u otro, pero no estaban diagnosticadas. Entonces, esto de hasta el 20 de abril que el Beni era el departamento intacto, era como, nos preguntábamos, ¿o será que no están siendo diagnosticados, no? Y que las pruebas, como ha dicho también Ronald, han tardado, hasta hace poco recién el CEDES puede hacer, y solo a los que tienen ciertos síntomas. Ha habido todo un debate también alrededor de aquello, ¿no? Respecto a esta inquietud que tienen del narcotráfico y cómo resguardar los territorios, la tierra y territorio, creo que este es un problema bastante estructural que se tiene que hacer en dos flancos, ¿no? Uno desde el gobierno, pero sabemos cuán escabroso es también meterse al tema del narcotráfico. Realmente faltan investigaciones de ver cómo está este tema, puesto que hay en el país zonas donde se prohíbe el ingreso, ¿no? No hay un ingreso totalmente libre. Entonces el problema del narcotráfico ha sido un problema estructural en la historia del país, y si está afectando a las TIOCs, creo que el otro flanco es con acompañamiento de todas las instancias, ONGs, iglesia, qué sé yo, que se puedan hacer, es resguardar
estos territorios, ¿no? Que finalmente es lo único que tienen. Sin embargo, no hay que dejar solos a los pueblos indígenas. También tiene que haber toda una acción estructural desde el gobierno. O sea, hacer frente al narcotráfico no es nada fácil. Y por último, respecto a las bases de los protocolos, creo que van a ser Fabio y Ronald los más indicados. Yo, porque me ha llegado esto que decía, y rescato lo que señalaba Edgar, el modo de cercamiento de los territorios, en Macharetí también que se dio, en la zona guaraní, etcétera, han sido elementos que han ido destacando, ¿no? Yo he recibido algún documento de forma general de organizaciones sociales desde abajo, digamos, todo un documento elaborado para hacer frente al distanciamiento. Se rescataba y se hacía mucho énfasis en la solidaridad, puesto que creo que para salir de esta pandemia, además de la atención del gobierno, creo que daría bastante resultado la organización local. Es decir, si no actuamos con solidaridad, con empatía, etcétera, hacia los más cercanos, hacia la OTB, hacia la comunidad, etcétera, de repente esto queda, o sea, todavía nos queda para largo, ¿no? Hacer frente a la pandemia. Lo de los protocolos yo dejo más bien a Ron compartir más elementos, digamos, que han ido desarrollando y con esto creo que, Edgar, he tocado algunos puntos de las inquietudes de los participantes. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Voy a dar paso, digamos, a la última intervención del padre Fabio. Padre, ¿qué reacciones tiene frente a estos comentarios? Pregunta. Quizás este último que decía Gabriela, lo de la solidaridad entendida como protocolo, ¿no? Podría ser lo que ahora, en este momento y con esta capacidad o incapacidad de intervención por parte del Estado, es lo que está funcionando en realidad, es lo que hay. Y aquí la posibilidad en el pueblo y en Trinidad, la posibilidad de mantener una cuarentena para gente que vive al día, para gente que si no sale con su mototaxi no tiene qué comer aquel día y qué hacer comer a sus hijos, ¿cómo le dices quédate en casa? Bueno, sí, quedará, pero a cierto punto tendrá que salir. Y entonces, en esto, si ha podido quedarse en casa, es por la solidaridad entre todos. Y esto creo que es también como la realidad de las comunidades indígenas y como que resulta un poco el protocolo de decir nos cuidamos recíprocamente porque yo puedo estar contagiándote a ti y porque tú puedes estar contagiándome a mí. Y entonces nos cuidamos de manera que si tú estás bien, me garantizas que estoy bien yo también. Y si yo estoy bien, garantizo también a los demás, ¿no? Y creo que por ahí es un poco la manera como también en las comunidades han estado manejando y también en el pueblo aquí, creo que en Trinidad también se ha estado manejando este momento. Sí, sobre los indígenas urbanos, sí, esto es verdad. Y es verdad que la capacidad como la defensa indígena, la capacidad de mantener su propia identidad es muy ligada al territorio en el mundo indígena de tierras bajas especialmente. Y por lo tanto, en el contexto urbano es efectivamente otro mundo, mucho más ligado al comercio, mucho más ligado a otras formas de vida que nos ayudan a poder poner en práctica todas las potencialidades que tiene el mundo indígena. Y
sí, hablar del narcotráfico es hablar de algo del cual todos silban y nadie canta, ¿no? No, es algo que se siente como muy, muy difuso y que no se sabe bien cómo intervenir y qué hacer, ¿no? Es algo que maneja mucho dinero y que por lo tanto tiene mucho poder. Es algo que está bastante metido, difuso. Y sí, es algo que necesitaría una respuesta del Estado, porque tiene una capacidad por su poder, tiene una capacidad de actuar que, sí, que supera las posibilidades de la gente ya y de todos nosotros, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, estimado Fabio. Vamos a ir con las últimas reacciones de Ronald sobre los comentarios de nuestros participantes. Querido Ronald, tienes la palabra. Ronald, no sé si tenemos dificultades en San Ignacio con la conexión de Ronald. Bueno, mientras Ronald está conectándose, yo solamente quiero hacerles recuerdo de que este es el primer conversatorio de un ciclo de conversatorios. Les invitamos más bien a que nos acompañen cada jueves en este ciclo que hemos de conversatorios, digamos que son compromisos por la vida, porque ahora nos estamos jugando justamente eso, como pueblos indígenas están jugando la vida. Las pandemias históricamente han hecho estragos en estas regiones, en estos territorios indígenas, y pienso que en muchas de las medidas que se están tomando, obviamente, van a recoger esa memoria histórica, ¿no? Querido Ronald. Bueno, con respecto a la pregunta que hacían, ¿no? ¿Cómo encaramos, por ejemplo, el problema de la no asistencia del gobierno nacional, departamental y municipal, ¿no? Yo creo que es importante unirse, a buscar la unidad de los pueblos indígenas, porque si cada uno va por su propio lado, yo pienso que no vamos a conseguir lo que queremos como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que es la única salida que podemos hacer para que seamos escuchados, para que seamos atendidos, porque si no, pienso que no va a haber alternativa para nosotros por parte de los gobernadores, por parte de las autoridades que ya he mencionado, ¿no? Eso sería para, no, yo creo que en la próxima estaremos más, ¿no? Muchas gracias, querido Ronald. Bueno, a tiempo de agradecer a todos y a todas por habernos acompañado en este ciclo de conversatorios. Vuelvo a reiterarles la invitación para el siguiente jueves. Tengan ustedes muy buenas tardes, buen provecho y estaremos presentes para el siguiente conversatorio. Gracias.